Que hermanos, vamos a continuar con esta serie de exhortaciones que el Señor nos dio por medio del apóstol Pablo desde el versículo 12. Si se fijan, desde el versículo 12 está hablando a cuenta de lo que nosotros debemos hacer, algunas exigencias que el Señor tiene para con nosotros. Y quiero decirles algo, hermanos, aquí dentro de todas estas exhortaciones no se excluye a nadie. Todo aquel que es hijo de Dios le aplican 100% todas las exhortaciones. ¿Por qué? Porque viene hablando desde el versículo 12, dice, os rogamos hermanos. En el versículo 14 sigue diciendo, también os rogamos hermanos. Y después en el versículo 15 dice, mirad que ninguno, y cuando habla de ninguno está incluyendo a todos, ¿verdad? Que ninguno pague a otro mal por mal. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Son cosas que aplican exclusivamente a todos los que somos, los que hemos sido justificados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que debemos ponerle mucha, pero mucha atención a estos mandatos, a estas exhortaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas si nosotros decidimos obedecerle o si decidimos desobedecerle. En estos pasajes, uno de los aspectos centrales que tenemos aquí es la importancia de estar presente para la vida del otro hermano y no vivir de una manera aislada, sino más bien ser presente para el hermano. De hecho, en el versículo 11, antes de entrar a este párrafo, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, parte de la esencia de todos estos mandatos es que nos podamos alentar y exhortar mutuamente. Por eso es que habla de amonestar al ocioso, fortalecer al débil. Son cosas que se hacen para animarnos los unos a los otros, no pagar a nadie mal por mal. Son cosas que son para el beneficio nuestro, ¿verdad? Para animarnos, para exhortarnos. Pero hay algo que es muy importante que lo notamos hasta que llegamos al versículo 23, que también nos ayuda como a hacer el cierre para entender bien este pasaje. Y el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este versículo hace un cierre de esta serie de mandatos. ¿Por qué? Porque habla de algo que va a suceder cuando yo decido obedecer lo que el Señor me está pidiendo. Es como cuando a usted le dicen, tenga una dieta sana y usted va a tener una mejor salud. Entonces, ese y está diciendo como la consecuencia de aquello a lo cual usted está exhortando. ¿Entiende? Es como prepárese mucho y usted va a tener mejores oportunidades. Cuando hablan de esa manera, ¿verdad? El y está hablando de la consecuencia, de lo que puede pasar o de lo que va a pasar si nosotros hacemos lo que se nos pide anteriormente. Entonces aquí está esta serie de mandatos y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, hermanos, en la medida que nosotros obedecemos a Dios, en esa misma medida nuestro Dios nos está santificando por completo. Y cuando lleguemos a ese versículo vamos a verlo de una forma más detallada. Pero el propósito de Dios para darnos exhortaciones, para ponernos mandatos, es porque su deseo es santificarnos. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Ese es un deseo de Dios para con nosotros. Miren lo que dice el mismo libro, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Nuestra santificación. ¿Cómo va a llevar a cabo de Dios la santificación? En la medida que obedecemos
su palabra y cumplimos con sus ordenanzas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez y dice, yo quisiera realmente tener una vida más santa para el Señor? Y rogamos, de repente oramos y decimos, Señor, santifícame, ayúdame a ser más santo. Y esperamos que la respuesta sea como en la película de Peter Pan, donde hay un polvillo de hadas que se le echa, que agarran las hadas y con eso pueden volar. Y así pensamos nosotros que va a venir la santificación en nosotros, como que Dios nos va a echar un polvillo o un rayo de luz o algo así, y ya, Dios nos santificó. Pero no es así, hermano. La santificación es lo que Dios hace por medio de ayudarnos a ser obedientes a su palabra. En la medida que yo obedezco, Dios me está santificando. Así que, hermanos, si ustedes se hacen la pregunta, ¿he estado caminando y avanzando en la santificación? Pues hágase la pregunta de una forma más práctica y diga, ¿he estado obedeciendo los mandatos de Dios? ¿He estado siendo fiel a su palabra? Y si usted dice sí, entonces sepa que usted está progresando en su santificación, que el Señor le está santificando. Así que vamos a ver esta serie de mandatos que tienen como propósito ayudarnos a crecer en santidad. Y vamos a ver el versículo 19. Ariel llegó hasta el versículo 20 la semana pasada, vamos a continuar. Hasta el versículo 18 y vamos a continuar con el versículo 19. Dice el versículo, no apaguéis al Espíritu. Y cuando habla ahí, no apaguéis al Espíritu, es evidente por el contexto que está hablando del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando dice no apaguéis al Espíritu, es porque una realidad de lo que nosotros como creyentes vamos a tener que enfrentar en nuestro caminar diario es una lucha espiritual en la cual nosotros tenemos que tomar la decisión de creer que el Señor realmente está con nosotros y creer que el Espíritu Santo, como el Señor lo prometió, iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de tal manera que nosotros mismos podamos confiar en lo que ya Él nos ha dicho. De repente nosotros podemos pensar que esta exhortación de no apaguéis el espíritu podría considerarse que es como una exhortación a un hermano que está comenzando en la fe, a un hermano que todavía no ha crecido mucho, a un hermano que de repente no ha tenido la oportunidad de discipularse mucho y por tanto está como, lo vemos como que, como decimos a veces, como que no arranca y no empieza a servir al Señor y no da frutos para el Señor y decimos, no, es que este hermano dejó que el espíritu se apagara en él. Pero quiero decirles, hermanos, que hay una persona, específicamente hay una persona en la Biblia que Pablo, por medio del Espíritu Santo, con la inspiración del Espíritu Santo, le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y saben quién era esa persona? Era Timoteo, uno de los principales líderes de la iglesia original, de esa primera iglesia que se fue fundando por medio de los apóstoles. Pablo le tenía que decir a él, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así como se le dice en general a esta iglesia, no apagues el espíritu. A Timoteo le llegó como un mandato directo, a nosotros nos llega como un mandato general, pero la idea es la misma, es como que el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, no permitan que el fuego del don de Dios que está en ustedes se apague. Y sabe, esto es una exhortación a que nosotros pongamos a echar, a andar y a servir los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Esta es una exhortación a que nosotros nos comprometamos delante de Dios a que los dones que Él nos ha dado, nosotros los pongamos a trabajar, porque si nosotros no utilizamos los dones que Él nos ha dado, entonces ahí es donde estamos apagando al Espíritu, estamos apagando la obra y el poder que el Espíritu Santo puede hacer por medio de nosotros a través de esos dones que nos ha dado. Entonces cuando dice no apaguéis
El Espíritu es una referencia directa a poder usar nuestros dones para el servicio del Señor. Toda persona que ha creído en Cristo, toda, sin excepción, ha recibido algún don de parte del Señor. No es posible que alguien diga, yo he creído en Cristo y no tengo ningún don. Yo no he visto que haya un regalo especial de Dios para mí, por medio del cual yo le pueda servir. ¿Saben por qué? En Efesios capítulo 4, cuando Pablo le escribe a la iglesia y habla de que Dios dio dones, lo está haciendo en analogía a la referencia de la entrada de un rey que había venido de una guerra, que había ganado la guerra y al regresar repartía obsequios, parte del botín de todo lo que habían logrado recuperar cuando fueron a la guerra. El rey venía y como había una procesión y la gente esperaba a su rey y su rey entraba con su caravana de victoria y se alegraba el pueblo de ese reinado. ¿Por qué? Porque miraban a su gente regresar, miraban a su rey regresar, venían los padres, venían los esposos de la guerra y venían entrando cantando victoria, entonces había una gran fiesta por esa victoria. Y lo que hacía el rey para mostrarle al pueblo que había victoria es que le daba dones. Venía y le daba obsequios a la gente. Esa era la evidencia de la victoria. Entonces todo creyente tiene que tener en sí mismo la evidencia de la victoria de Cristo. Tiene que haber algún don en la persona que ha creído en Cristo. Y los dones son un regalo de Dios, es algo espiritual que el Señor le da a la persona para que lo disfrute y para que lo ponga al servicio del Señor. Y de repente usted estará pensando ahorita, pero bueno, yo no sé nada de los dones, no sé si tengo o no tengo dones, pero sé que he creído en el Señor. Entonces lo que nos toca es pedirle al Señor que nos ayude a identificar ese don que nos ha dado. ¿Y sabe cómo lo va a identificar? Póngase a servir al Señor y vas a ver cuál es el don que el Señor le ha dado. Usted podrá decir, pero yo no sé cómo servir al Señor porque yo no sé predicar, yo no sé evangelizar, yo no sé discipular, yo no sé hacer nada aquí en la iglesia. Pero estoy seguro, o no tan seguro, pero muy convencido de repente de que por lo menos barrer puede. No estoy seguro, ¿verdad? Porque puede haber excepciones. Pero creo que aunque sea, si no sabe, lo podría aprender en la iglesia a barrer. O sea, si realmente nunca ha agarrado una escoba en su vida y dice, yo quiero servir al Señor, sabe, todas las semanas este salón por alguna razón no se asea solo. Siempre se necesitan personas que vengan y agarran la escoba y el trapeador, el recogedor, que saquen bolsas del basurero, que vuelvan a poner bolsas, que laven los baños y que limpien. O sea, nuestra iglesia es así. De repente hay otras iglesias que son automáticas y tienen todo eso sin la necesidad de que los hermanos se involucren en el servicio, pero en nuestra iglesia sí se ocupan personas involucradas en el servicio para esas tareas. Y si usted me dice, yo no tengo ningún don, yo no sé cómo hacer, yo le diría, comience con lo más básico. Si lo que usted puede es agarrar una escoba y barrer, venga y diga, Señor, voy a comenzar con eso, hasta que tú me reveles cuál es mi misión y cuál es la forma en que me vas a utilizar. De repente usted no puede agarrar una escoba, pero tal vez lo han puesto a trapear en su casa y se puede poner a trapear. Pero estoy seguro que algo puede hacer para servir al Señor. De repente usted dice, no, pero yo no puedo ni barrer ni trapear y yo no puedo porque simplemente no tengo ni las condiciones físicas ni nada para poder hacer. Pero yo le puedo decir, posiblemente usted puede agarrar un celular y hacer una llamada entre semana y decirle, hermano, yo no lo vi el fin de semana en la iglesia. Y usted podría decir, yo me voy a proponer servir al Señor animando a los hermanos que no vea que llegan un fin de semana a la iglesia. Y toda la semana voy a escoger a un hermano y le voy a hacer una llamada. Y de esa forma usted está sirviendo al Señor.
Lo que le quiero decir es que Pablo le está diciendo a la iglesia, no apagues el espíritu, o sea, no apague el don espiritual que el Señor le ha dado. Hay que ponerlo a trabajar. Tiene que encontrar la forma en la cual usted es útil para el Señor. Y en la medida que usted se involucra en el servicio, en esa medida el Señor le va mostrando en qué áreas es usted más efectivo, en qué áreas usted tiene más frutos, en qué área de su servicio mira que la iglesia se va motivando más, se va animando más y va viendo que el Señor le permite tener frutos con su servicio. Entonces usted poco a poco va diciendo, ya veo, Señor, que tú lo que quieres de mí es que me dedique a tal cosa. Aquí te voy a servir, porque veo que aquí tú me estás utilizando. Y así vas a ver cuál es su don. Y Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Hermanos, no apaguemos al Espíritu. Pongámonos a servir. Pongámonos a servir. Hagamos algo para el Señor. No dejemos que el don de Dios se apague. Yo les hablo como que fuera Pablo a Timoteo hablando. No permitas que se apague el fuego del don de Dios que hay en ustedes. Avívenlo, pónganlo a trabajar. ¿Cómo se aviva un fuego? Hablando del fuego que sean con leña. ¿Cómo se aviva? ¿Mm? Soplando. Y si solo soplamos y soplamos, ¿qué va a pasar con ese fuego? Algún día se va a consumir, ¿verdad? Se necesita leña, aire y leña. Entonces, cuando hablamos de avivar el fuego es que pongámonos a trabajar. Metámosle más leña al fuego. Sigamos trabajando, esforcémonos más para que no se apague el don de Dios que hay en nosotros. No nos quedemos sentados simplemente. Hagamos algo para el Señor, para que no se apague ese fuego. ¿Saben? Mientras un fuego está vivo, y si usted le echa un leño, ¿qué pasa con ese fuego vivo y ese leño? Enciende más, pero si ya está por apagarse ese fuego y le pone un leño, ahí hay que soplar con ganas, ¿verdad, Juan Benito? Para que se avive, llegue a avivar ese fuego. Y eso es lo que pasa a nosotros, que hemos dejado que el fuego del don de Dios que hay en nosotros esté, pero no se va a extinguir porque es un regalo de Dios. Pero la llamita está así como que a veces hay que comenzar echándole papelito para que se anime, ¿verdad? Escombros o cote o algo que sea más fácil de encender. Pero lo cierto, hermanos, es que necesitamos avivar ese fuego. Hay que empezar con algo, hermanos. Hay que empezar con algo. De repente alguien te dice, mira, hermano, yo no sé cómo hacer, pero yo me comprometo que todos los fines de semana voy a estar pendiente de que haya una merienda en escuela bíblica, para que los niños vengan y se sientan bien y quieran seguir viniendo. Y pueden hablar con los maestros de escuela bíblica, pueden hablar con la persona que dirige el ministerio de alabanzas, pueden hablar con el encargado de grupos casa, pueden hablar con el encargado de grupo de hombres, con el encargado de grupo de damas. Hay tantas áreas en la iglesia donde se puede servir, está la parte logística. Miren que yo creo que Juan Benito tiene como unos 3 meses de no venir de tener la oportunidad, el privilegio de estar aquí dentro cantando y alabando al Señor, porque siempre le toca estar afuera eh, ayudando a las personas en el parqueo, en esa parte de logística. Necesitamos hermanos involucrados y dispuestos a participar en el servicio del Señor. Entonces, no apaguemos el espíritu. Pongamos a servir nuestros dones espirituales para que ese fuego se mantenga vivo y no se apague. Entonces vamos a ver la siguiente exhortación. Dice, no menospreciemos la profecía. Cuando en la Biblia se aparece la palabra profecía, no necesariamente está hablando de una nueva revelación. En la Biblia se habla de algunos profetas que no revelaron nada, o sea, no trajeron ninguna revelación nueva de parte del Señor, pero fueron personas que exhortaron reyes, que enseñaron
fueron maestros, fueron discipuladores y se les consideraba profetas. Como Juan el Bautista, uno de los grandes profetas del Señor, y él nunca dijo, va a pasar esto en el futuro. Lo único que hacía él era, como dijo el profeta Isaías, esto es así, así, así. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista? Exponiendo y explicando la palabra del Señor. Entonces, cuando dice no menosprecéis la profecía, está hablando de tomar todo aquello que el Señor le ha revelado y poner y estar muy atentos a todo lo que el Señor ha dicho. ¿Recuerdan el caso de la iglesia o de cuando los apóstoles estuvieron en la ciudad de Berea? Habían salido de Tesalónica huyendo por la persecución, llegaron a Berea y en Berea encontraron un grupo de personas que cuando Pablo expuso la palabra del Señor, ellos después decidieron venir y escudriñar, dice, para comprobar si esto era así. Aquí hay dos versículos que tenemos que ponerle atención, el versículo 20 y 21. Dice la palabra, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Berea o las personas que estaban en Berea? Porque creo que en ese momento todavía no eran una iglesia. Entonces, ¿qué hicieron estas personas que estaban en Berea? Escucharon la exposición de la palabra y después vinieron a escudriñar todo y seguramente retuvieron lo bueno, ¿verdad? Retuvieron lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros en cuanto a la profecía, en cuanto a la exposición de la palabra del Señor? Es escudriñarlo todo y retengamos lo bueno. ¿Saben por qué, hermanos? Hay algo muy importante. Nosotros, y más en nuestra sociedad, estamos rodeados por increíblemente cantidades grandes de personas que son predicadores o maestros bíblicos. Por montones, ¿verdad? Usted pone en YouTube o alguien seguramente cada semana le llegan, mira que escuché este mensaje, tal persona dijo tal esto. Entonces nuestro deber no es venir y decir, no, yo de entrada voy a juzgar a esta persona satánica porque a ver qué está hablando. O sea, no es que Dios nos pone en el plano de acusar. No es ese el punto. Dios lo que nos dice es, tenga cuidado con lo que escuche. Escudriñe bien lo que está escuchando. Solo retenga lo bueno. El problema con la profecía es que nosotros debemos tener mucho cuidado porque hay maestros que son especialistas en el engaño. Son especialistas, entonces nos pueden incrustar algo en el corazón y nos lo vende como verdad y de repente no tenemos la suficiente madurez o capacitación bíblica como para detectar dónde está el error. Es como cuando le dan algunos billetes falsos que andan circulando en nuestra sociedad, ¿verdad? Que uno agarra el billete y le da vueltas por todos lados, lo mira y uno dice, no es posible que este billete sea falso. Hasta que llega al banco y le dicen, no, este billete no pasa porque es falso. Entonces es el riesgo. Hay tanto, o sea, hay un engaño tan sutil en la actualidad que nosotros lo que tenemos que hacer es muy cautelosos en cuanto a lo que estamos escuchando. Muy cautelosos. De repente, si no entendemos, si no comprendemos, podríamos preguntarle a un hermano de mayor madurez y decirle, hermano, mire que he estado escuchando a un predicador que se llama tal, así, ¿usted qué sabe de él? ¿Qué ha escuchado de él? ¿Qué me podría decir de esta persona? Entonces, los hermanos más maduros tienen sus pastores que les pueden ayudar también para aclarar algunas cosas. Y a veces el consejo va a ser, hermano, mire, tenga cuidado. Yo a algunos hermanos les he dicho, hermano, mira, esta persona predica muy bonito, habla cosas que son muy interesantes y la mayoría de ellas son verdad, pero siempre camuflea algo, o sea, tira algo camuflajeado que no es conforme a la verdad. Entonces yo le digo, mi hermano, para exponerse, mejor no lo escuche. Mejor no lo escuche, tenga cuidado.
Porque hay predicadores que, ¿para qué son fabulosos escucharlos? Su predicación es una cosa impresionante, cómo hablan de bien, de excelente. Su excelencia es notoria, pero hay que tener cuidado. Y también hay otros pastores que dentro de los que amamos al Señor y hemos crecido y seguimos los pasos de otras personas que han madurado más y han crecido más con nosotros, que con libertad uno le puede decir, hermano, mire, si en algún momento quiere profundizar en algún tema y de repente no tenga tiempo, escuche la predicación de este pastor y seguramente va a encontrar mucha verdad ahí que le va a ayudar a crecer en ese tema. Y tenemos algunos pastores muy, muy buenos, ¿verdad? Que han servido al Señor de una forma muy excelente. Eh, Solo para mencionar uno, al pastor John MacArthur, que es un pastor que tiene como 80 y creo que tiene como 86 años, ya 85 años, no sé cuánto tendrá el pastor MacArthur, y ha predicado la palabra del Señor por más de 60 años y sigue predicando la palabra del Señor hasta el momento. Y él dice que mientras el Señor le dé voz, le dé vida, pues él va a seguir predicando hasta que ya no, hasta que su cuerpo no se lo permita. Y es un hombre que ha expuesto la palabra del Señor de una manera bíblica y excelente. Y él podría ser una de esas recomendaciones si queremos escuchar, pero siempre hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Aunque tenga la reputación más grande en el mundo de buena doctrina, siempre la exhortación es escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero no menospreciemos. O sea, si queremos aprender algo y hay una persona que nos puede ayudar en explicación y es una persona que se ha comprobado con una sana doctrina, pues escuchemos con atención, pero siempre considerando que vamos a estar muy atentos a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Ok, entonces miren el siguiente versículo. Dice, versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Especie, otras traducciones dicen de toda clase de mal. Miren que anteriormente habíamos visto un versículo que dice, no paguéis a nadie mal por mal, pero eso tenía que ver mucho con las relaciones personales. Eso era como, alguien le ofendió a usted, entonces usted no le devuelva con la misma medida. O sea, si le ofendieron, no devuelva mal por mal. Es la idea de la parte de relaciones. En este caso, la exhortación va a un nivel más general, más amplio, por decir así. La idea es no participe en ninguna clase de mal, en ninguna especie de mal. O sea, usted no se involucre en nada que tenga reputación de ser malo. No se involucre absolutamente en nada. Aunque algunas personas digan, no, pero esto no está malo, pero de alguna manera usted tiene una duda de que si eso realmente es algo correcto, entonces, hermano, no participe, no se involucre, no se involucre. Por ejemplo, en los ámbitos laborales, por decir así, ¿verdad? De repente usted tiene un compañero de trabajo que no es creyente y le dice, mira, hagamos esto, si no hay ningún problema. El jefe ni se va a dar cuenta. No te preocupes. No le estamos haciendo mal porque en realidad esto no tiene ningún inconveniente que lo hagamos. Pero nosotros sabemos que con solo ocultar algo, ¿cómo lo considera el Señor? Ya no es bueno delante del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, absteneos de toda especie de mal. Y eso estamos hablando de las cosas que son sutiles. Pero podríamos hablar de participar de cualquier clase de males, participar del chisme, por ejemplo. Participar del chisme para que fomenta tanto daño y uno ser parte del chisme. O sea, si uno está dentro de algún círculo, ya sea familiar, laboral o dentro de la iglesia o como sea, y nos damos cuenta que el ambiente ahí se habla más como en un sentido de juzgar y criticar y hacer chismes, entonces es en ese momento donde el Señor nos dice, usted no participe de eso, absténgase, o sea, no participe, no se involucre en eso, no sea parte de eso. Por ejemplo, es tan normal y tan común
cuando personas vienen y se quieren levantar a criticar las autoridades, a juzgarlas y a tomar un tono de deshonra contra nuestras autoridades. Y no es que les estoy diciendo que seamos permisivos ante el pecado de ninguna persona, pero claramente la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos honrar a nuestras autoridades. Entonces, si no tenemos nada bueno que decir de nuestras autoridades, por lo menos no participemos en aquellos círculos de crítica, de censura, de que juzgan y atacan a la autoridad que Dios ha impuesto sobre nosotros. Si no tenemos nada bueno que decir, simplemente no decimos nada, hermanos. Y nos abstenemos de participar de toda clase de maldad. O sea, nosotros no vamos a ser parte de este mundo que se caracteriza por lo perverso, por lo malvado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Mucho cuidado. En todo esto, en toda clase de mal, podemos tener tantos ejemplos que podrían haber que, que es de más mencionarlos cada uno, porque en cada ámbito en que nosotros estemos vamos a observar cuántos diferentes tipos de clases de maldad hay en este mundo. Todo lo que el Señor nos dice es, absténgase de participar. O sea, si está en un lugar donde ni modo el ambiente y las cosas se van a dar así, y no lo puede evitar, usted no participe, apártese, no se involucre. Y si esto le trae consecuencias, hermano, esté dispuesto a recibir las consecuencias, pero no participe de esta maldad. Voy a poner un ejemplo que de repente es bien sencillo y ustedes dirían, pero ¿por qué? Eh, Estaba leyendo una noticia yo de que en Tegucigalpa, en los procesos de vacunación que ha habido en este momento, hay personas que se van, se meten a la fila y se quedan haciendo fila con la única intención de vender su cupo. No van a vacunarse, simplemente se van a parar y la gente sabe que esa persona le va a vender el cupo. Entonces, hay una gran fila tratando de ser ordenados para que cada uno reciba su vacuna como le corresponde y de repente viene una persona y se mete y la persona que vende su cupo le dice, aquí está, solo deme 500 pesos y se mete a vacunar ahorita. Entonces dirían, pero ¿y qué tiene de malo eso? Tiene mucho de malo, hermanos, mucho de malo. Porque esta persona que llegó a pagar pasó por encima del derecho de todas las personas que estuvieron haciendo fila. Los ofendió. Saben, es algo gravísimo. Entonces nosotros, aunque tengamos las posibilidades y las capacidades de poder hacer eso, deberíamos decir, no, yo voy a ir a hacer la fila. Aunque me toque, si cuando llegue aquí no hay cupo, pues ni modo, me fue mal. Pero no voy a participar de este juego en el que ustedes están aprovechándose de la necesidad de la gente. Entonces, uno, aunque sea en beneficio de uno, pero uno debe abstenerse de participar de toda clase de mal, abstenerse totalmente de participar de esto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros decidimos hacer eso? Y aquí es donde viene el versículo 23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el tema principal de Primera de Tesalonicenses es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que se está diciendo es, cuídese para no participar de esto, ¿verdad? No participe de ninguna manera. Entonces, aquí tenemos una referencia a la descripción del ser, de lo que es el ser humano. Y dice que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Dice todo vuestro ser. Yo creo que la idea principal no es definir el ser en este pasaje. La idea principal de este pasaje es poder decir, el Señor quiere santificarlo todo. O sea, el Señor quiere que haya santidad en usted en todos los sentidos. En el aspecto físico, en el aspecto material y en el aspecto inmaterial.
La santidad en el aspecto material sería la santidad de nuestro cuerpo. Eso es lo que el Señor quiere, o sea, no involucrarnos en ninguna clase de mal porque eso va a santificar nuestro cuerpo, porque cuando hablamos de toda clase de mal, eso involucraría acciones de pecado de tipo sexual y de otros tipos de pecados como ingerir sustancias, consumir algunas cosas que dañan el cuerpo y cosas así. Entonces, en el proceso de santificación, también Dios está preservando nuestro cuerpo, nos está preservando, está guardando nuestro cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también en ese proceso de santificación, Dios está guardando nuestro espíritu. Y miren cuántas cosas hay aquí que son para preservar y guardar nuestro espíritu. Habla, por ejemplo, de amonestar a los ociosos, hermanos. Si alguien está ocioso, si no está sirviendo al Señor, si no está dedicando su vida al Señor y le amonestamos, esa va a ser la forma en que el Señor está utilizando para santificarlo espiritualmente. También cuando habla de estar siempre gozosos, es un aspecto espiritual también de nosotros. Si nosotros nos comprometemos al Señor a creer su palabra y creer en Él, vamos a estar gozosos y Dios nos va a guardar en nuestro espíritu por medio de ese gozo. En Nehemías, cuando Nehemías quería alentar al pueblo en la gran tarea que tenían, le decía, el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, el gozo es nuestra fuerza. Espiritualmente, Dios nos guarda por medio del gozo. Él quiere que estemos gozosos. Y de esa forma nos va a guardar espiritualmente porque Satanás nos está atacando, nos está bombardeando nuestro ser espiritual. Recordemos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, que habla de esa gran guerra que hay entre la carne y el espíritu. Entonces, el gozo es una fuerte arma contra los ataques de Satanás. De hecho, es un fruto del espíritu, es parte del fruto del espíritu. Entonces, el Señor, en la medida que nosotros vamos obedeciendo su palabra, también en esa medida nos va guardando irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias, hermanos, como una práctica que guarda nuestro espíritu también y nuestra alma. En la medida que damos gracias y somos agradecidos con Dios, en esa medida también el Señor nos fortalece espiritualmente. Ustedes saben que cuando pasamos momentos difíciles, también son momentos de desánimo. De hecho, el pasaje dice que alentemos a los de poco ánimo, ¿verdad? Entonces, el alentar a los de poco ánimo es una forma de que en el que el Señor nos guarda espiritualmente, nos usa a nosotros para llegar al hermano que está desanimado, para animarle, para que espiritualmente este hermano vuelva a estar fortalecido. Y de esa manera el Señor está cumpliendo lo que dice, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla del alma. En el alma que tenemos nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. ¿Cómo Dios, cómo todo esto es guardado por medio de estos mandatos? Miren que en el alma, ahí está todo lo que son los sentimientos. Y en la parte, está la parte emotiva y todo. ¿Dónde va a pegar el golpe de cuando alguien nos ofende? Eso que sentimos, ¿a dónde va a pegar? Al alma, ¿verdad? Esa es la parte, es la parte que recoge todas esas emociones y todos esos sentimientos. Entonces, ¿cómo el Señor nos guarda? Dice, no pague a nadie mal por mal. Lo que está diciendo es, no deje que su alma se contamine. De hecho, dice, procurar lo bueno delante de todos. ¿Cómo el Señor nos va a limpiar, nos va a guardar en nuestra alma? En la medida que en vez de buscar el mal, nosotros vamos buscando el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pasé un proceso de perdón y restauración y ahora, por ese perdón y restauración, ahora yo puedo buscar el bien de la persona. Entonces Él está guardando mi alma. En esa medida, cuando yo puedo perdonar, dejo de buscar el mal y quiero el bien para la persona, en esa forma el Señor está guardando mi alma y me está guardando irreprensible. O sea que cuando Cristo venga, Él no me va a encontrar con una raíz de amargura.
Él me va a encontrar gozoso. Así me va a encontrar el Señor. Si hay raíz de amargura, mi gozo se perdió. Pero en el momento que yo perdono y anhelo el bienestar de la otra persona, en ese momento mi gozo también se restaura. Y cuando Cristo venga, lo que me quiere es encontrar gozoso, no amargado. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando nosotros encontremos a Cristo, le salgamos corriendo y en vez de huir de Él avergonzados porque Él va a ver toda esa raíz de amargura en nosotros, salir corriendo hacia Él porque nos va a encontrar gozosos y alegres por su venida. Y nuestro cuerpo también va a ser guardado. No nos involucremos en ninguna clase de mal. Cuando nos involucramos en cosas malignas, también nuestro cuerpo es físico, es afectado. Por ejemplo, si alguien consume alguna sustancia toxicológica peligrosa, está dañando su cuerpo. Y cuando el Señor dice, no se absténgase de toda clase de mal, ahí va a guardarnos de muchas cosas que tienen que ver con la protección de nuestro cuerpo también, con guardar nuestro cuerpo, irreprensible. Así que hermanos, el Dios de paz nos quiere santificar. Ese es el deseo de nuestro Dios. Él quiere hijos santos que reflejen su carácter. Eso es lo que anhela el Señor, santidad. Y ahora miren el último versículo de este párrafo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿quién va a perfeccionar la obra de santificación en nosotros? El que nos llama, ¿verdad? ¿Y cómo es el que nos llama? Es fiel. Y cuando dice fiel, lo que está diciendo es que si ha prometido algo, lo va a cumplir. Porque en el momento que no cumpla una de sus promesas, él dejó de ser fiel y en ningún momento se le podría llamar fiel. Y nuestro Dios es fiel. Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos, hasta que Cristo venga, nuestro Dios y nuestro Señor, está perfeccionando la obra que comenzó. Y el perfeccionamiento, en el perfeccionamiento, pues Él nos lleva por momentos duros, momentos críticos, momentos alegres, momentos desesperantes y todo eso. ¿Por qué? Porque es parte del plan de perfeccionamiento de Dios para nosotros. Momentos tristes, momentos alegres. Lo que el Señor quiere como el carpintero que fue nuestro Señor Jesucristo con su cincel, ¿verdad? Tallando la madera, golpeando aquí, quitando por allá, haciendo una obra perfecta. Eso es lo que va el Señor a hacer el Señor con nosotros. Y la palabra dice que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Hermanos, nuestro Dios lo va a hacer. A mí, yo he hablado con mi esposa y yo le digo, me encanta la canción que hemos cantado en algunas veces que dice, Él me sostendrá. ¿Saben por qué, hermanos? Porque comprendo que yo no me puedo sostener. Comprendo que yo no puedo ser fiel al Señor por mí mismo, por mis propias fuerzas, que mi fe no me va a alcanzar para ser fiel al Señor. No me va a alcanzar. Y esa canción dice, si mi fe ha de fallar, Él me sostendrá. Hermanos, si nuestra fe ha de fallar, si nuestra fe ha de flaquear, si nosotros no podemos continuar, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Él es el que va a completar la obra en nosotros. Por eso nosotros podemos seguir adelante y a pesar de que veamos nuestras incapacidades, cada día poder decir, Señor, tú eres fiel. Sigo adelante porque tú eres fiel. Voy a avanzar porque tú eres fiel. Y tú lo vas a hacer, Señor. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque adoramos a un Dios fiel, porque dependemos de un Dios fiel. Así que recordemos, Él va a completar su obra en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que
cumplir también con nuestra parte. Y si no podemos, hermanos, si vemos que es imposible para nosotros cumplir con todas estas demandas que están aquí, Él nos va a sostener, hermano. Él lo va a hacer, Él nos va a ayudar. Simplemente digámosle, Señor, aunque siento que no puedo, pero voy a hacerlo, Señor. Voy a hacerlo. Tú me vas a ayudar. Tú me vas a fortalecer. Así que, hermanos, si usted está pasando por un momento difícil, si siente que le es difícil ser fiel al Señor, si ve que está pasando un momento en su vida en la que quisiera más ir hacia atrás que ir hacia adelante, tiene una iglesia que le ama, tiene una iglesia que quiere animarle, hay hermanos que están orando por ustedes, y yo sé que hay hermanos que están orando por mí, y ese es mi gozo, esa es mi alegría también, saber que no estamos solos, y yo no estoy solo caminando en este peregrinaje, sino que somos una iglesia, somos un cuerpo, somos un grupo de hermanos que vamos caminando juntos. Así que si sentimos que nos estamos quedando atrás, hermanos, simplemente digamos, hermanos, ayúdennos, ayúdenme, por favor. Quiero seguir avanzando. Confiemos en nuestro gran Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu gran amor, Señor. Porque tú, Señor, eres fiel y tú harás, Señor, la obra. Tú la completarás. Cuando tu Hijo venga, Señor, nosotros no estaremos inconclusos, estaremos perfeccionados, Señor. En la medida que tú quieras, en la forma en que tú quieras tenernos ese día cuando Cristo venga, así nos tendrás, Señor. No faltará ninguno de tus detalles, ninguno de tus propósitos, Señor, porque tú eres fiel y tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra flaqueza, Señor. Ayúdanos en nuestra rebeldía, en nuestra obstinación, Señor, para que nuestro corazón no se endurezca, Señor. Que no apaguemos el fuego del don de Dios que hay en nosotros, Señor. Que no apaguemos el Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.